Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Hernán? Bienvenidos. Buenas Gracias. tardes. Aquí estamos, pues ya para comenzar, valía que se escuche el audio y que se vea bien la presentación. Buenas tardes. Sí, sí se escucha bien, Ricardo. Ah, ok, qué bueno. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Qué bien, me alegra. Entonces sí está grabando. Ok, entonces pues, ya vamos a dar inicio para que podamos discutir la presentación, ¿no? Ok, voy a minimizar un poquito esto para que tengamos ventanas. Ok, entonces, pues la idea es continuar con la dinámica de estas presentaciones, de estos tópicos de la física orientada al área de la salud. Pues hoy corresponde como la parte 2, la continuación de lo que platicó Ramón en la última sesión, que era la parte de depresión. Entonces, lo interesante aquí es que hay dos enfoques en el concepto de depresión que se puede dar desde el punto de vista de fluidos ideales y desde el punto de vista de fluidos no ideales, o sea, los fluidos que ya presentan viscosidad. Entonces, ¿cómo distinguimos nosotros en el sistema de arterias, en el sistema circulatorio, ¿verdad? En el sistema cardiovascular? ¿Cuándo puedo aplicar una ecuación y la otra? Pues esa es la idea, son las preguntas que intentaremos responder, ¿verdad? Y de repente, pues, llevar este tópico pues, a la ecuación que usan los médicos cuando ellos están en sus cursos de fisiología y ya le explican a sus estudiantes qué es la presión arterial y cómo es la fórmula de la presión arterial, que le llaman la fórmula de la presión de Ohm, ¿verdad? El mismo Ohm de la ley de Ohm. Entonces vamos a ver qué pasa pues con esta ley de Ohm de la presión arterial. Entonces, la idea pues es hablar de viscosidad y flujo sanguíneo y pues vamos a retomar las ideas de presión, de caudal, algunas ideas que habló ya eh, Ramón de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y luego pues ya entrar en materia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Algunas ideas claves, ¿verdad? Vamos a recordar que los fluidos pues se pueden clasificar en ideales y no ideales, lo que le podemos llamar un fluido real, ¿verdad? Y tenemos que recordar la definición de caudal, ¿verdad? El caudal o tasa de flujo, que si tenemos pues la velocidad uniforme, la definíamos como área por velocidad, ¿verdad? Y tenemos que tener claras las unidades del caudal, que es metros cúbicos por segundo, y que esta ecuación aplica a un fluido ideal y al fluido no ideal, ¿verdad? Entonces hay que tener claras esas ideas del caudal, porque lo vamos a retomar, ¿no? Luego, dentro de las características de un fluido ideal, también hay que recordar que el caudal o tasa de flujo es constante. O sea que lo que tenemos nosotros aquí en la entrada de la tubería, ¿verdad? El caudal uno pues debe coincidir con el caudal 2 y el fluido es ideal, ¿verdad? Es constante la tasa de flujo. Otra cosa que volvía al fluido ideal era que era incompresible, o sea que su densidad es constante, no lo puedo comprimir. Y luego tenemos que es flujo no turbulento y no viscoso. Entonces eso me vuelve un fluido ideal. Y entonces en las grandes arterias como la aorta y arterias principales, esto pues funciona bien, ¿verdad? Se puede considerar la sangre eh, como fluido ideal. Entonces hasta ahí pues todo bien, pero ¿qué pasa cuando Ramón nos comentaba la clase anterior de que el sistema circulatorio se va haciendo luego, se va ramificando? Entonces tenemos arterias que ya son menores, luego llegamos a arteriolas y capilares que son ya bastante diminutos, y luego pues cuando vamos del retorno, ¿verdad? El sistema venoso, y entonces ya son tuberías que son bastante pequeñitas. Entonces al ser pequeñitas, pues ya las paredes van afectando al fluido y entonces ya podemos presentar
fluido no viscoso, ¿verdad? Perdón, fluido viscoso, ¿no? Y podemos llegar hasta tener turbulencia, ¿verdad? Y que no es deseada la turbulencia. Entonces, ya una vez que tenemos claro para qué define un fluido ideal, tiene que ser no viscoso, entonces pasamos a definir pues ya los fluidos reales y la idea de viscosidad. Entonces, sí, era ideal porque no era viscoso, una de las condiciones. Entonces, ya al ser viscoso, va a afectar a ese caudal que antes era constante y que lo que entraba era igual a lo que salía. Yo a veces hago la analogía a los estudiantes de medicina, yo les digo, bueno, piensen en la miel, porque la miel, o sea, si usted introduce una cantidad de miel por una entrada de la tubería, luego no va a salir salir la misma cantidad de miel por el otro lado, porque ya es viscoso. Entonces va a salir como por capas, ¿no? Como especie de láminas, ¿verdad? Y luego se puede quedar ahí, entonces, sin salir, según sean estas fuerzas viscosas. Entonces, lo mismo puede suceder con el fluido, un fluido general, cuando ya tiene viscosidad, la sangre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los fluidos reales siempre experimentan, al moverse, ciertos efectos debido a las fuerzas de rozamiento, que son ya las paredes, ¿verdad? De la tubería. Y entonces, para estas fuerzas que ya son no conservativas, que están dándome mucha fricción, entonces ya la ecuación de Bernoulli no puede utilizarse. Porque la de Bernoulli, pues, que es consecuencia del teorema de trabajo y energía, ¿verdad? Solo es válida cuando las fuerzas viscosas no tienen ningún efecto. Entonces, ya como enfatizamos, la ecuación de Bernoulli funcionaba para arterias mayores, ¿no? En el caso del sistema vascular de los mamíferos, ¿verdad? Pero no en los conductos sanguíneos más estrechos. Entonces ahí hay que reforzar esa parte que Bernoulli da una buena aproximación en arterias mayores, pero ya si estamos en tuberías más pequeñas, entonces, o conductos sanguíneos más estrechos, pues ya no es tan efectivo tomar en cuenta Bernoulli. Ok, entonces vamos a dar algunas ideas básicas, no vamos a profundizar tanto en deducciones, porque al final, pues, el objetivo de esto es que los estudiantes de la salud, pues, les aterricemos estos conceptos, ¿verdad? Y entonces, pues, desde los comentarios que hacemos nosotros cuando damos a los estudiantes, pues, que todos los fluidos reales tienen una resistencia interna al flujo o viscosidad, ¿verdad? Que puede traducirse como una fricción entre las moléculas. Luego en los líquidos, la viscosidad pues se debe a fuerzas de cohesión de corto alcance. No se profundiza mucho pues en todos estos conceptos, ¿verdad? Sino nada más se les deja como comentarios. Y que en los gases se deben a los choques entre las moléculas. Y luego se aterriza por medio de una figurita a esta idea de qué es lo que le pasa al fluido cuando presenta cierta viscosidad. Entonces se considera una placa de fluido, ¿verdad? Dos placas separadas por una capa delgada de fluido, como tenemos acá. Entonces, vamos a tomar esta idea primero. Tengo las dos placas, ¿verdad? Y tenemos una especie de porción de fluido, ¿verdad? Que está ahí entre las dos placas. Entonces, la idea es aplicar una fuerza, ¿verdad? Y ver cómo se comporta el fluido cuando aplicamos esa fuerza. Entonces, si cambiamos a la siguiente, pues vamos a mantener la placa inferior fija, ¿verdad? Y se ha de ejercer la fuerza para la parte superior. Entonces, vamos a mantener la fuerza, pues, para moverla con velocidad constante. Entonces, si yo comienzo a mover, ¿verdad? Esta lámina de la tubería que está en la parte superior, entonces vamos a ver algunos comportamientos con respecto a la geometría que está ahí. Tenemos, por ejemplo, el comportamiento respecto de la altura, respecto de la fuerza, respecto de la velocidad, ¿no? Y respecto del área. Entonces, se puede observar que la fuerza es directamente proporcional al área, ¿verdad? Entonces, si yo aplico, pues, entre más grande sea mi área de placas aquí, ¿verdad? Entonces, más fuerza, pues, voy a tener que aplicar. Luego, también es directamente proporcional con la velocidad, con el producto de las dos, pero es inversamente proporcional con la altura, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una altura muy grande, ¿verdad? Entonces, al final,
va a ser inversa, va a ir disminuyendo la fuerza que yo puedo aplicar. Entonces, teniendo en cuenta estas ideas, ¿verdad? Uno puede ya dar el concepto de viscosidad, porque la viscosidad al final va a ser la razón, ¿verdad? Para que esto se convierta en ecuación, pues falta una constante aquí, ¿verdad? Que sería la viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues les introducimos la viscosidad como la razón entre estas variables, que es lo que tenemos en la siguiente filmina, ¿verdad? A la razón, la división entre la F y el producto del área por la velocidad entre la altura, se le conoce como viscosidad. Entonces se les introduce de esa manera, porque de repente el concepto de introducirlo desde otro punto de vista puede ser muy complicado para ellos. Entonces nada más necesitamos que ellos entiendan la proporcionalidad entre las variables y que lo vean como una razón, que para que se vuelva ecuación, pues entonces ya necesitamos nosotros, ¿verdad? Esa constante de proporcionalidad que sería la viscosidad. Entonces, al final llamamos a la viscosidad con la letra eta, ¿verdad? Y es la razón entre la fuerza aplicada, ¿verdad? a esta lámina o placa de fluido, ¿verdad? Y entonces ahí se puede dar esta idea. Ahora, ¿cuáles son las unidades de viscosidad? Pues la unidad de viscosidad es el pascal por segundo, que puede abreviarse como PL. Ese PL es el apellido de un científico francés que vamos a comentar nosotros acá, que yo he preguntado realmente varias veces a los que estudian de repente francés cómo se pronuncia, y me han dicho la mayoría que le he preguntado, pues ha habido variantes ahí, pero la mayoría me dice Poiseuille. Poiseuille, ya vamos a ver el nombre, ¿va? Poiseuille. Entonces la unidad de viscosidad pues se puede agregar como Poiseuille en honor al físico francés, ¿verdad? Jean Poiseuille, que esta es la forma en cómo se escribe, ¿verdad? Pero si me dicen que es Poiseuille, a ver pues si lo estamos pronunciando bien, pero más o menos por ahí va la idea. Pero si usted lo quiere dejar en unidades, la definición es Pascal segundo, ¿verdad? De viscosidad. Entonces, este científico francés, Jean Poiseuille, pues estudió la parte de flujo de líquidos y especialmente la sangre. Él era médico y físico también, ¿verdad? Entonces, al final, pues él estudió de forma experimental estos tópicos y fue encontrando una relación entre la diferencia de presiones y el caudal para fluidos que presentaban viscosidad. Otra unidad alternativa también puede ser esta. Ahí sí no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? El poids, algo así sería, ¿verdad? Y es prácticamente un P es igual a 0,1 Poiseuille o 0,1 Pascal segundo. Entonces esa sería la unidad que le podemos dar esta cantidad de viscosidad y así se lo podemos plantear a nuestros estudiantes, ¿verdad? De física. Y luego pues se pueden comentar que como pues esto se presenta en diferentes fluidos, entonces se puede tener bajo ciertas condiciones de temperatura, pues como en el caso de temperatura ambiente, 20 grados Celsius, se puede tener más o menos la viscosidad de algunos fluidos, como ser alcohol etílico, ¿verdad? Glicerina, mercurio. Y noten que para la parte de fluidos corporales, ¿verdad? Ya la temperatura de referencia no es 20, sino que es 37, porque podemos hablar de sangre entera, la viscosidad de la sangre entera, 1,7 por 10 a la menos 3 pascal segundo, o también el plasma sanguíneo, 2,5 por 10 a la menos 3 pascal segundo, ¿verdad? O Poiseuille, ahí está la unidad, ¿verdad? Tenemos algunos gases como el aire, oxígeno, ¿verdad? Que también están presentes en nuestros procesos fisiológicos. Entonces, importante tener como referencia esto, el de la sangre, ¿verdad? Porque luego pues se utiliza mucho en problemitas, en cálculos que uno hace con estas ecuaciones. Entonces, puede tener siempre las referencias en las tablitas ahí. Hasta el momento se va siguiendo la idea por acá, sí, y por aquí por el Zoom, sí. Ok, entonces, tener clara la idea del caudal, porque realmente esta viscosidad quien va a afectar es al caudal, a esta ecuación, ¿no? Ya vamos a ver por qué la va a afectar, ¿verdad? Pues ya vamos a retomar la figura que teníamos ahí de la placa de fluido que se mueve con diferentes velocidades, ¿verdad? Entonces, si retomamos la figura, vamos a introducir la idea de flujo laminar. Entonces, si aplico la fuerza,
Ya vimos que esta fuerza es proporcional al área por la velocidad e inversa con el área. Entonces, perdón, con la altura, gracias, Carlos. Con la altura. Y entonces, si yo ya veo y comienzo a mover, a desplazar la placa, si veo el fluido cómo se va a ir comportando, pues el fluido se va a ir comportando como una especie de lámina, se va a ir descomponiendo en láminas. ¿Y qué pasa con estas láminas? Que se puede observar en la figura que entre más cerca estoy yo de la fuerza, entonces mayor es la velocidad con la que se va moviendo esa lámina de fluido. Pero si estoy muy cerca en la vecindad de las que están de la placa de abajo, entonces la velocidad es prácticamente cero, aproximadamente cero, porque esta placa se supone que la tenemos fija. Entonces al final se puede ver que tenemos un problema con el caudal, porque si yo defino antes el caudal era constante, entonces yo podía decir que el fluido se movía todo a la misma velocidad, pero ahora ese fluido tiene diferentes velocidades según las láminas que van saliendo. Entonces, cómo defino esta ecuación ahora? ¿Cuál uso? Esa es la pregunta que va a ir uno, ¿verdad? Intentando encontrar cómo definiría entonces ahora el caudal. Área por velocidad, pero ¿cuál velocidad uso? ¿Verdad? Entonces, por ahí va la idea. Así les platico yo la idea a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría con el caudal? ¿Verdad? Entonces, y se va viendo también la forma del fluido, ¿verdad? Ese fluido, esta estructura que vimos ahí de capas, recibe el nombre de flujo laminar. Y esa estructura se presenta en los fluidos que presentan viscosidad, pero a bajas velocidades, ¿verdad? Tiene que cumplirse esta condición, bajas velocidades, ¿verdad? Porque si ya tenemos altas velocidades, entonces ya podríamos estar hablando de flujo turbulento. Y no queremos, nadie desea turbulencia, ¿verdad? No queremos turbulencia, sino que siempre queremos un comportamiento que sea aproximadamente laminar. Entonces, pues ¿cómo determinamos si un flujo está en modo turbulento o en modo laminar? Pues hacia eso vamos, ¿verdad? Entonces, cuando la velocidad del fluido aumenta, les podemos comentar a nuestros estudiantes que el flujo ya es turbulento, deja de ser laminar y se vuelve turbulento, ¿verdad? De hecho, nosotros cuando aumentamos la velocidad al medir la presión arterial, ¿verdad? Con la técnica que se mide la presión arterial, para que se escuchen los ruidos de Korokov, se escuchan porque hay un poquito de turbulencia, se genera esa pequeña turbulencia, ¿verdad? En los ruidos de Korokov, cuando se reduce el área de la arteria, ¿verdad? Entonces va a aumentar la velocidad y debido a esa pequeña turbulencia en ese momento es que se van escuchando los ruidos de Korokov, ¿verdad? Más que todo, no con las velocidades, no con las velocidades, se puede ver con un número que se llama el número de Reynolds. Entonces, con Reynolds uno ya puede ver más o menos si el fluido se considera laminar o exactamente, exactamente, ya un número particular, que ya lo vamos a discutir. Entonces, ya con eso vamos a ver si el fluido es laminar o turbulento. Va a ser por medio del número de Reynolds, porque de repente se vuelve bien complicado medir la velocidad en cada parte del fluido, ¿no? Entonces, en el cuerpo humano, pues, que es lo que queremos estudiar nosotros en estas clases de física médica o física aplicada a la salud. Entonces, lo que se busca, pues, es que en el sistema circulatorio, pues, el flujo es normalmente laminar en vez de turbulento. Entonces, ahí va la pregunta, que ya me había adelantado. ¿Cómo afecta esto al caudal? Porque si ya tengo un flujo turbulento, ya tengo mucha velocidad y ahora y aunque sea laminar, tengo muchas velocidades ahí porque el fluido se dividió como en capas. Entonces, ¿cómo queda el caudal? Entonces, la pregunta que también hizo este científico, Poiseuille, y entonces se comienza pues a ver este flujo laminar en tubos, porque ahorita lo vimos a nivel de placas, ¿verdad? Que yo podía mover la placa de arriba, entonces el fluido hacía esta especie de graditas, de escaleras. Pero si ya vamos a las aplicaciones interesantes, yo tengo fijas las dos áreas, porque es un tubo, una tubería, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comporta el fluido laminar, el flujo laminar en un tubo que es cilíndrico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como son las tuberías de metal o las arterias humanas o ¿verdad? Los arterias menores, ¿verdad? Entonces, vean cómo va la idea de cómo se puede ir comportando el fluido. Siempre se va haciendo laminar, pero
la parte del centro es la que se va moviendo, ¿verdad? Con mayor velocidad. Otras partes siempre van como en especie de capas y a medida que me acerco a las paredes de la tubería, pues eso se va siendo aproximadamente cero. Entonces, este es el comportamiento generalmente de un fluido laminar de un fluido, un fluido en un tubo cilíndrico. Ese es el comportamiento laminar de este fluido. Entonces, hay algunos comentarios que se le pueden hacer a los estudiantes como pregunta: ¿cómo se comportan los flujos laminares en tubos? Entonces, y a unos pues les dice que se imaginen que se mueve por un tubo con velocidad suficientemente baja. ¿Sabe? ¿Y por qué suficientemente baja? Porque no queremos turbulencia, ¿verdad? Y ya luego vamos a ver cómo sabemos si el fluido es turbulento o laminar, pero la idea es que se entienda primero cómo se comportan los flujos laminares en tubos, ¿verdad? Entonces, si quiere que sea la suposición es que la velocidad sea suficientemente baja. Entonces, el fluido en contacto con la pared, ya vimos que se adhiere a la pared y permanece casi en reposo, aproximadamente cero, ¿verdad? Pero la otra fina capa de fluido, entonces la que es la parte de en medio, se mueve, se va moviendo muy lentamente y así las capas sucesivas hasta que llegamos a la parte de en medio, que es donde alcanza la velocidad máxima. El fluido alcanza la velocidad máxima en el centro, ¿verdad? Y ya se la vamos a llamar velocidad máxima, ¿verdad? Tal como se muestra aquí en la figura. Esta sería la velocidad máxima, esta de acá, ¿verdad? De acuerdo, entonces ese es el comportamiento de la velocidad en la tubería, ¿verdad? En el fluido. Pero también hay otras variables, como son la presión o la diferencia de presiones P1 menos P2, ¿verdad? Y también la viscosidad. Entonces, podemos definir la velocidad media del fluido como la mitad, ¿verdad? De la velocidad máxima. Es decir, ¿verdad? La velocidad promedio sería la máxima entre dos. Ellos podrían preguntar de dónde sale esta ecuación. Pues esta ecuación sale de buscarla, hacerla el comportamiento parabólico de ese fluido y hacer una integral, ¿verdad? Obviamente. Entonces uno no se va a poner en esas cosas con los chicos porque no les compete, ¿verdad? Son competencias que de repente nos competen a nosotros, ahondarlos un poquito más. Pero a ellos nada más se les comenta pues de que la velocidad promedio, ¿verdad? De ese fluido se toma pues como la máxima entre dos, ¿verdad? Entonces si se les puede hacer el comentario pues de que como la máxima está en el centro, pues estas tienden a ser prácticamente iguales, ¿verdad? Entonces se compensan. Entonces al final pues uno puede sacar la máxima entre dos y pues y ya saca más o menos la velocidad promedio del fluido, pero en el fondo eso sale de una integral, ¿verdad? De modelarlo como parabólico esto, ¿verdad? Ok, entonces eso ya es importante que tenemos una expresión de una velocidad promedio de fluido, en lugar de ver la velocidad individual de cada parte de la lámina del fluido, ¿verdad? Entonces ya tenemos cómo se comporta el fluido de forma laminar en el tubo. Ahora, otras cosas que son importantes discutir con ellos es qué más ocurre dentro del tubo. Porque obviamente al tener pues ahí una tubería, pues va a haber una caída de presión, ¿verdad? P1 menos P2 a lo largo del tubo horizontal, ¿verdad? Y también pues tenemos ahí fuerzas viscosas, ¿verdad? Entonces va a ser, por ejemplo, más fácil bombear un fluido a lo largo de un tubo ancho que a lo largo de un tubo estrecho. Y es más fácil también bombear un fluido poco viscoso que uno bastante viscoso, ¿verdad? Y tenemos también la caída de presión a lo largo del tubo horizontal, ¿verdad? Constante es proporcional a las fuerzas viscosas y por tanto a la velocidad. Entonces la diferencia de presiones es proporcional a la velocidad. Entonces uno les puede dar estas ideas así. Primero puedes explicarlo a nivel de velocidad, como hicimos acá. Luego a nivel de la diferencia de presiones de las fuerzas viscosas. Y luego para que ellos complementen las ideas se le puede presentar un resumen aquí para que concluyamos esas ideas que se discutieron en las anteriores. Entonces, en conclusión, la velocidad media se calcula como la velocidad máxima entre dos. La velocidad media va a ser directamente proporcional al gradiente de presión, se le llama esto, que es la diferencia de presiones entre la longitud del tubo
También va a depender del radio del tubo, porque hablábamos de si eran anchos o angostos, ¿verdad? Hacíamos este comentario acá, ¿verdad? Y luego también tiene que ver con la viscosidad. Entonces, por último, aquí está, depende también de la viscosidad eta del fluido. Entonces, debido a lo anterior, se puede definir la velocidad media como sigue, o sea, basado en los análisis que se hacen a nivel experimental, ¿verdad? Entonces, se puede proponer que la velocidad media es prácticamente igual a la diferencia de presiones por el radio, ¿verdad? El radio del área transversal entre la viscosidad por la longitud. Entonces, aquí tenemos el gradiente de presiones, tenemos la parte de la anchura o anchura o estrechez del tubo, que tiene que ver con el área de sección transversal, y tenemos a la viscosidad. Y este 8 pues es una constante de proporcionalidad, porque recordemos que estas ideas se van haciendo con estadística, con ajustes. Entonces, estas constantes van saliendo de los ajustes, ¿verdad? De los datos que se van haciendo estas mediciones. Esta de acá sí sale o sea, la ecuación sí sale de ahí, pero la constante, no, no, el 8 no. Porque de la razón teníamos acá la razón de viscosidad, por aquí estaba. Sí, también se puede sacar de ahí. Y ahí ya, exactamente, va saliendo la idea ahí. Pero yo me refería a la constante del 1/8, que es ya una constante de proporcionalidad. Ah, sí, sí. 8 sí. Bueno, exactamente, sí. Pero también sale de los datos experimentales, ¿va? Cuando sale uno de la constante de proporcionalidad, ¿va? Pero así, ahí que acá sale más intuitiva, sí. Listo. Y entonces tenemos prácticamente concentradas todas las ideas en esta ecuación. Entonces, ahora, ¿cómo me beneficia esto? Me beneficia esto con el caudal, porque ahora ya sí podría intentar expresar el caudal, que era área por velocidad. En lugar de usar la velocidad individual, pues uso la área por la velocidad promedio. Y entonces al final yo ya tengo pues una expresión para el caudal. Y entonces, si ya sustituimos prácticamente que el área también de la sección transversal es pi r cuadrado por la velocidad, que ahora va a ser la velocidad promedio, entonces al sustituir eso, pues tenemos la famosa ecuación de Poiseuille o la ley de Poiseuille, que me da pues el caudal, el comportamiento del caudal en fluidos viscosos, ¿no? Entonces ya esto es área por velocidad promedio, que antes esa velocidad promedio pues era igual a la velocidad, así que era la total, porque el caudal era uniforme, ¿verdad? Entonces ahora pues tenemos una nueva expresión que es más adaptada a la realidad del fluido cuando ya tiene viscosidad, ¿verdad? Que es prácticamente área por velocidad promedio. Esa es esta misma ecuación. Y fue descubierta experimentalmente por el médico, como decíamos, Jean-Louis Marie Poiseuille, ¿verdad? En sus investigaciones sobre el flujo sanguíneo. Entonces, esta es la famosa ley de Poiseuille y tiene algunas, si se fijan ustedes, tiene algunas cosas bien interesantes. Pues el caudal siempre depende de la diferencia de presiones. Luego tenemos que el caudal va a ser directamente proporcional con el radio a la 4 sería ahora, ¿verdad? El caudal es inversamente proporcional con la viscosidad y con la longitud. O podemos decir que el caudal es directamente proporcional con el gradiente de presiones. Entonces vamos a hacer algunos comentarios porque la idea es adaptar esto a las tuberías, ¿verdad? Que no se quede nada más en esta ecuación así sin una aplicación, ¿verdad? Entonces la ley de Poiseuille pues relaciona el caudal con la viscosidad, la caída de presión, el radio y la longitud del tubo, ¿verdad? También se puede ir viendo que a viscosidades elevadas llevan a bajos caudales. Por eso ya hacía yo el ejemplo de la miel, ¿verdad? Y pequeñas variaciones en los radios pueden causar grandes cambios en el caudal, ¿verdad? Porque está la R a la 4. Y un ejemplo de estos son los conductos sanguíneos obstruidos, ¿verdad? Donde la variación del radio puede provocar cambios notorios en el flujo sanguíneo. Entonces el corazón va a tener que bombear más,
Si vemos el sistema nuestro como nuestro sistema cardiovascular, ¿verdad? Entonces usted puede reducir el área cuando tiene placas de colesterol o grasa, ¿verdad? Acumuladas en las arterias. Entonces usted reduce un poquito la arteria y como eso está con R a la 4, ¿verdad? Usted podría llegar a tener un impacto notorio en el flujo sanguíneo. Entonces, por eso es que es bastante interesante, ¿verdad? Esta aproximación de ley de Poiseuille, que ya es un poquito más real, y ya no tenemos tuberías más estrechas. Entonces, vamos a discutir, por ejemplo, el impacto de la cuarta potencia del radio, ¿verdad? Entonces, como se puede ver, la ley está pues proporcional a la cuarta potencia del radio. Entonces, pequeños cambios en el radio producen grandes cambios en el caudal sanguíneo. Y podemos hacerle algunos ejemplos a los estudiantes, decirles que si se reduce a la mitad, ¿verdad? Entonces el flujo disminuye en 16 veces, ¿verdad? Entonces vean el impacto, ¿va? O si el radio se duplica, el flujo aumenta 16 veces, ¿verdad? Entonces, porque es proporcional a R a la 4. Eso puede afectar bastante los conductos sanguíneos. Y entonces, ¿cómo podría pasar eso? Pues, ¿o qué pasa en el cuerpo humano? Ahí va la relevancia de la fisiología cardiovascular, ¿verdad? El cuerpo nuestro ajusta el radio de los vasos sanguíneos porque son elásticas las arterias, ¿verdad? Entonces tienen cierta elasticidad. Entonces el cuerpo, para ajustar el radio de los vasos sanguíneos mediante contracción o relajación, ¿verdad? Del músculo liso en las arterias y arteriolas, ¿verdad? Pero luego también hay vasodilatación, ¿verdad? Un aumento del radio pues incrementa exponencialmente el flujo, ¿verdad? Cuando tenemos vasodilatación. O tenemos vasoconstricción, ¿verdad? Que una disminución del radio reduce drásticamente el flujo. Y eso pues el cuerpo lo regula generalmente, ¿verdad? Pero si a nosotros tenemos una patología o un problema que ha sido ya no porque el cuerpo lo regula, sino porque la arteria pues perdió elasticidad por el envejecimiento o la arteria tiene residuos de placa ahí de grasas y colesterol, ¿verdad? Entonces se va a reducir el caudal, el radio, y eso va a impactar a este caudal, a este flujo sanguíneo, y entonces el corazón va a tener que bombear más. Y eso nos puede provocar, pues, al final, problemas en el sistema cardiovascular, ¿verdad? Entonces, ejemplos clínicos de eso tenemos la aterosclerosis, que no es lo mismo que la arterioesclerosis, porque la aterosclerosis es una especie de arterioesclerosis, ¿verdad? Porque este es por la acumulación de placas, porque estamos asumiendo pues de que nosotros, o sea, no es el mismo cuerpo que perdió elasticidad, sino que ya es por cuestiones de que mala calidad de vida, etcétera, pues estamos reduciendo nosotros el área de las arterias. Y luego eso pues también nos puede provocar hipertensión, ¿verdad? Debido a que los vasos van a estar más estrechos, entonces se puede causar un incremento en la presión arterial, ¿verdad? Porque ahí vimos que al final pues es también esta ecuación es directamente proporcional con la diferencia de presión. Entonces son un poquito del impacto que puede tener ese radio a la 4, ¿verdad? Que es una de las cosas bastante interesantes y por las cuales pues es bien eh, importante esta ecuación de Poiseuille. ¿Y qué pasa entonces cuando ya tenemos nosotros un problema en el sistema vascular? Pues ya toca dosificar, ¿verdad? Entonces toca darle fármacos vasodilatadores, ¿verdad? Para mejorar el flujo sanguíneo y aumentar el radio de los vasos, ¿verdad? Y que todo mejore y el corazón no esté bombeando de más, ¿verdad? Y angioplastia, ¿verdad? Procedimientos utilizados para ensanchar las arterias bloqueadas, ¿verdad? Y restaurar el flujo sanguíneo. Entonces, son algunos de los procedimientos médicos que se pueden dar para dilatar otra vez esos vasos. Yo he escuchado que los adultos mayores tienen para mejorar la temporada. No, Ajá. Bajar la viscosidad. eso es lo que hace. Sí, Baja la o sea, baja la viscosidad. porque a veces yo me he pensado que efecto particularmente que hace baja la viscosidad y hace sobre especialmente en los Sí, ojos. lo que hace es baja la viscosidad. Y al bajar la viscosidad, presión, y entonces Sí, exactamente. tomando
muy realita, entonces de repente también puede producir hemorragias también, va, sangrado de nariz. Y de hecho a las chicas con la menstruación les recomiendan que no tome aspirina porque de repente va a haber más hemorragia, ¿va? Si tienen caudales muy, muy, muy fuerte. Así como usted ve en el comentario, la cantidad que otros docentes de forma médica, porque era un poquito de medicina, y médico, y inteligente, y no estamos compañeros, o sea, de nadie que es mismo de carta y vamos, Elevadores hidráulicas, ajá. sensores, si ellos que tienen que entender, aparte de presión, es lo que les quiero decir, es tan importante la física en la formación de ellos, porque los médicos no le entienden a eso. O sea, los médicos les van a dar fisiología, pero se les va a dar, que se lo dicen, pero realmente el fenómeno físico, que es lo que ha estado aplicando por el campo, es el que nos corresponde a nosotros. Ellos como fisiólogos en el cuerpo humano, pero físico. ¿Qué les quiero decir? Que aquí no te queda concatenado la fundamentación biológica de ellos con la parte clínica, porque si ellos entienden los fundamentos biofísicos, los médicos, se entiende la parte clínica. Entonces, ellos después aplican medicamentos de un fármaco acá, pero la parte física, para poder entender mejor la parte clínica. Ujú. Entonces, ahí es la importancia. Nosotros no somos una clase clínica, pero sí somos una clase de formación biofísica, que al final ahí va a poder aplicar en las clínicas, saliendo. Correcto, por eso siempre con Ramón manejamos esa frase de la física a la clínica, ¿va? Porque eso es lo que se busca, que ellos luego con estas ideas que comentaba Carlos o luego también con esto de lo que cuando ellos van a medicar, ¿verdad? Tienen que entender que lo que buscan al final es mejorar el caudal haciendo más grande el radio, porque tiene un impacto de que el corazón está bombeando más, ¿verdad? Por culpa de que se ha estrechado el vaso sanguíneo, el conducto sanguíneo, ¿va? Y al final tiene un impacto porque es R a la 4, ¿va? O sea, uno dice R cuadrado, pero aquí es R a la 4 porque tenemos el área en la viscosidad y tenemos el área en el caudal, ¿va? Es más impactante. Digamos, esa parte se le da únicamente un paño, ¿no? Porque ya está lo paso. Se le da un paño para La diluye, ajá, la viscosidad, explicarle eso al estudiante es lo que le va a dejar difícil. Porque por ejemplo, se me ocurre un ejercicio ahí, ajá. que aplicar cuando se aplica un fármaco, que aplicar tanto el barrio del paciente, o sus otros fármacos, la Que baja la viscosidad. viscosidad. Punto uno. Siguiente punto dos. Como es el que va todo en el cuarto, es mucho más gasto que la Ajá, bajar la viscosidad, o sea, que dilatar el radio, decir, ajá, exactamente. Sí, puede ser un problema interesante de ellos, ¿va? imagen de la idea de negro, Ricardo, A la clínica, exacto. nosotros no, ni tenemos que hacer. Y que se entiende el concepto bien para ellos. Estaba bien por Zoom también los demás. Aquí estamos pues, con la discusión de los fármacos, de la medicación, ¿verdad? Que es la importancia. Se va siguiendo. Creo que sí. Es que como, ok. Se escucha poco, de repente con el micrófono, ¿verdad? Cuando se hable, Ramón. Sí, porque creo que por eso fue, ¿va? Que comentábamos Ramón Chávez comentaba de la importancia de que por eso los estudiantes se deben de capacitar o sea, nuestra importancia como docentes de estas clases de capacitar a los estudiantes para que luego ellos puedan llevar estos conceptos físicos
a la parte clínica, de ellos saber cómo dilatar un vaso sanguíneo, cómo reducir una viscosidad. Porque Carlos Gabarrete comentabas de las aspirinas, que las aspirinas, pues, lo que hacen es reducir la viscosidad, pero que de repente también es interesante ver fármacos que lo que hacen es dilatar, ¿verdad? Para que el radio se ensanche y que pueda, pues, eh, tener un mejor caudal y que el corazón realmente al final bombee de forma correcta. Más o menos eso era por los que están en San Pedro Sula. O sea, ya sí nos pusimos en contexto, Hernán, más o menos ahí. Sí, gracias. Sí, listo, excelente. Y, Ok, ajá, Luisito, ajá. Esto quiere decir que cuando una persona padece, Tú eres el Luis, para que escuchen los compañeros, sí. bueno, la pregunta es, Escuchan, escuchan bien en San Pedro, que ya está hablando Luis ahorita con micrófono. sí, no una pregunta realmente, va a ser un comentario, no sé si yo estoy bien ahí. Cuando una persona padece de presión alta, entonces, y esa persona, el médico le prescribe ya su medicamento perenne, digamos, lo que está haciendo ahí realmente entonces que bajar la viscosidad de la sangre, o en este caso, dilatar Va a depender del fármaco y del problema que tenga el paciente, pero es la idea. por lo general es dilatar Ajá. el fármaco. Es que yo siempre les comento a los alumnos, dilatar la arteria, el vaso. Yo siempre les comento a los alumnos que en el caso de la presión alta o baja, el tipo que tenga, esta se debe, digamos, a una inflamación en los capilares. Es una inflamación. Entonces, la sangre rica en oxígeno no entra, no lleva sus nutrientes a esa presión. Entonces, ahí es donde ellos se debilitan. Y entonces el corazón es el que empieza, se agita el corazón y empieza a tener pues, más, se sale de las palpitaciones normales. No sé si estoy bien ahí. Sí, Sí. sí, sí. Y no solo en los capilares, sino en las venas, en las arterias. Correcto. Creo que al final no se escucha, creo que tiene que ponerse más cerca acá, más bien, para que escuche la gente de San Pedro, ponerse más cerca de acá, Ramón. Es que tenemos ese problema técnico aquí. Ajá. Es solo comentando lo que decía Luis, al final es eso, ¿verdad? Que presión alta, uno de los fármacos, dependiendo, es dilatar las arterias para que baje la presión en el corazón, porque al estar obstruido, que es lo que está explicando el profesor Ricardo, y creo que va a explicar más adelante con ley de Ohm, entonces hay un corte en el flujo sanguíneo, entonces hay una oposición más grande, entonces el corazón tiene que aumentar su presión, que lo va a profundizar con ley de Ohm, y al hacer lo contrario, que lo que hace el fármaco es dilatar para que la presión, el flujo sanguíneo frío de mejor forma y el corazón no tenga que elevar la presión para compensar el caída de presión en cualquier punto de los vasos sanguíneos, ya sea arterias, capilares o venas. Sí, Y lo interesante que comentaba aquí, un comentario más del profesor Ricardo, que el crecimiento de las arterias puede suceder con la propiedad, por eso las personas con mayor edad tienen las arterias más endurecidas. Eso provoca más resistencia al paso, eso provoca más, como Pinto lo explica Ricardo, pero por eso está concentrándose explicando el endurecimiento de las arterias, que puede ser por la edad o puede ser por colesterol, que al final es lo que la placa que decimos. correcto. Creo que sí se escuchó súper bien, Ramón. Allá, sí, gracias. Hay que estar cerca de la. Sí, hay que estar cerca de la... Ok, continuemos entonces. Entonces, al final, como conclusión de esta parte del impacto de la cuarta potencia, pues el término de regla 4 en la ecuación de Poiseuille muestra que pequeños cambios en el radio de un vaso tienen efectos masivos en el flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, esto es crucial en la regulación fisiológica y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Ok, ahora, ¿qué pasa con la parte de si ya el flujo es turbulento? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con el flujo turbulento? Pues hablábamos de que pues, se pueden tratar mediante diferentes reglas empíricas, ¿verdad? Pero para determinar cuándo un flujo es turbulento o laminar, pues
Y por lo tanto, si se puede aplicar la ley de Poiseuille, porque la ley de Poiseuille solo aplica a flujo laminar, ¿verdad? Entonces, se puede usar la técnica de Reynolds o número de Reynolds, ¿verdad? Que se estudia en la mecánica de los fluidos, que se calcula pues con dos veces la densidad del fluido por la velocidad promedio, por el radio, ¿verdad? Entre la viscosidad. Entonces, si este número de Reynolds da mayor a 3000, el flujo es turbulento. Y entonces no podría aplicar la ley de Poiseuille porque ya eso se va complicando más, ¿verdad? Entonces, por eso se prefiere y el comportamiento generalmente del cuerpo humano, por ejemplo, el flujo sanguíneo es normalmente laminar, ¿verdad? Luego, si Reynolds es menor que 2000, el flujo es laminar, ¿verdad? Y si está en medio de entre 2000 y 3000, entonces el flujo es inestable, ¿verdad? Puede estar variando entre laminar y turbulento o viceversa, ¿verdad? Entonces, más o menos un poquito la idea para que veamos que la ley de Poiseuille aplica a el fluido laminar, al flujo laminar. Ok, entonces el flujo sanguíneo y el gradiente de presión, ¿verdad? La sangre, ya eso lo comentaba Ramón el otro día, ahora siempre fluye de zonas de alta presión a zonas de baja presión, ¿verdad? Debido a la parte fundamental del flujo de fluidos, pero también lo refuerza la ley de Poiseuille, porque ahí se puede ver que la ley de Poiseuille pues, es directamente proporcional con la diferencia de presiones. Entonces, si no hay diferencia de presiones, P1 si fuera P1 igual a P2, no hay flujo, ¿verdad? Y a mayor diferencia de presión, entonces mayor será el flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, eso pues ya lo habíamos platicado la vez anterior, pero nada más es que la ley de Poiseuille refuerza porque tiene la diferencia de presiones que tiene Bernoulli también, P1 menos P2, ¿verdad? En la ecuación, también está en la ecuación de Poiseuille, ¿no? Y luego, pues, en el cuerpo humano, el flujo sanguíneo, pues, ocurre debido al gradiente de presión, ¿verdad? Generado por el corazón. Entonces, tenemos alta presión en el ventrículo izquierdo y arterias grandes. Luego tenemos presión que va decreciendo en arterias más pequeñas, arterioles y capilares, y una baja presión en venas y en la aurícula derecha, facilitando pues luego el retorno venoso. Que lo mostraba Ramón la semana anterior con una gráfica que también mostraba la parte de las oscilaciones de la presión, ¿verdad? Que iba viendo que tenemos en arterias grandes variación sistólica y diastólica, luego se va reduciendo hasta que va llegando a la parte de capilares, venas, que prácticamente ya hay baja presión. ¿De acuerdo? Entonces, nada más reforzar que la ley de Poiseuille también tiene este gradiente de presión en la ecuación y entonces, pues al final, pues si el fluido es ideal o no es ideal, pues al final siempre está el gradiente de presión, la diferencia de presiones ahí y eso pues también afecta el flujo sanguíneo, ¿verdad? Y luego, pues, introducimos esta idea entonces de que la ley de Poiseuille, ¿verdad? Yo la puedo reacomodar. Entonces, eso es bien interesante porque nosotros hemos aprendido un concepto en electricidad, por ejemplo, que se llama la ley de Ohm, ¿verdad? Que uno la conoce como la diferencia de potencial igual a la corriente por la resistencia eléctrica, ¿verdad? Entonces, si somos analíticos, pues tenemos algo parecido acá, bien análogo, ¿verdad? Podemos nosotros reacomodar la ley de Poiseuille. Dejo por fuera el gradiente, la diferencia de presiones, perdón, y dejo ese término que tiene pi r a la 4 entre 8 la viscosidad por la longitud. Y al final podemos escribir la verdad como caudal igual a 1 sobre una cantidad llamada R sub F por delta P, donde esa R sub F va a recibir el nombre de resistencia al flujo, algo análogo a lo que en electricidad se conoce como la resistencia eléctrica. Y entonces yo puedo despejar para la diferencia de presiones, que es esta ecuación que está acá, esta que tengo encerrada ahorita, que me dice que la diferencia de presiones es igual al caudal por la resistencia al flujo. Y entonces prácticamente esto se le conoce generalmente también como la ley de Ohm del sistema cardiovascular, ¿verdad? Por la misma idea, analogía que tiene con la ley de Ohm que ya la vamos a ver, ¿verdad? Entonces la resistencia al flujo, pues se puede calcular esta cantidad que está acá. Aquí está el inverso de la resistencia al flujo en la ley de Poiseuille. Si usted lo acomoda, pues lo despeja. Entonces la resistencia al flujo es dependiente de la viscosidad directamente, de la longitud, ¿verdad? Y inversa con el radio en este caso, ¿verdad? Entonces,
Algo parecido con como lo que teníamos con la resistencia eléctrica, que era una propiedad geométrica. También la resistencia del flujo depende de la propiedad geométrica de la tubería, longitud y área. ¿Se acuerdan ustedes de la resistencia eléctrica también, verdad? Longitud y área. Ajá, Rho L, entre A, exactamente. Entonces depende prácticamente. Allá en electricidad es la resistividad, pero aquí, si se fijan ustedes, pues es la que está involucrada es la viscosidad, pero depende de la geometría. Esta resistencia al final viene siendo bien análoga a la parte de la electricidad porque es una propiedad geométrica, ¿verdad? De la tubería en este caso, ¿va? Y allá es del material en el caso de la resistencia eléctrica, el cable, ¿verdad? Aquí es la tubería, ¿no? Y luego, pues, ¿cuáles serían las unidades de la resistencia al flujo? Pues obviamente no van a ser ohmios porque no es electricidad, ¿verdad? Pero son que tienen que ver con la viscosidad, pascal segundos entre metro cúbico, son las unidades, ¿verdad? Si la vemos en unidades del sistema internacional. Luego, pues, es útil verla en milímetros de mercurio porque la presión arterial, pues, se mide en milímetros de mercurio, entonces podría ser milímetro de mercurio por segundo, ¿verdad? Entre centímetro cúbico. Entonces hay diferentes conversiones que se pueden manejar en estas unidades de resistencia al flujo, ¿verdad? Pero prácticamente son en unidades sí que le decimos pascal segundos sobre metro cúbico, ¿verdad? Por metro cúbico. Acá. Ahora bien, entonces aquí tenemos nada más una especie de retroalimentación, ¿verdad? De cómo está el sistema cardiovascular humano, ¿verdad? Con esto ya de la resistencia al flujo y cómo está esa red de tuberías, ¿verdad? Entonces tenemos pues la parte de arterias que va, ¿verdad? Oxigenada, decimos, y aquí está la parte que luego va a oxigenarse, ¿verdad? Entonces la parte que va desoxigenada. Y se puede ver cómo va el movimiento en las tuberías. Y estos que están acá se llaman los lechos vasculares, ¿va? Entonces al final este cuerpo humano es prácticamente un circuito. Por eso decimos, Ramón insistió mucho desde el principio que era un sistema cerrado, ¿verdad? Entonces usted lo puede ver así como un circuito eléctrico, que usted tenía resistencia, ¿verdad? Estos lechos vasculares pueden ser las resistencias, o sea, van a tener resistencia al flujo, porque resulta que al final, vamos a hacer un cálculo sencillo, en las arterias mayores, la resistencia al flujo, pues no, es despreciable. Donde se va dando mucho la resistencia al flujo es en los lechos vasculares, ¿verdad? Que son como las especies de resistencias en el circuito eléctrico. Entonces, por eso hemos insistido de que se puede modelar el cuerpo humano como un sistema de resistencias en serie y en paralelo. De hecho, todavía se puede modelar también ahí. Y van las mismas, la fórmula de resistencia en serie y resistencia en paralelo se puede también sacar, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí tenemos que la diferencia ahí es que se introduce primero con este y luego se hace el complemento con el de biofísica, porque uno le estudia electricidad hasta en biofísica, ¿va? Y en médica uno estudia esto. Entonces ya uno puede incluir este concepto de resistencia al flujo y luego hacer en biofísica la analogía con la resistencia eléctrica. Ah, podría ser al revés, aquí el análisis que estamos haciendo nosotros. Exactamente. Que sería el Eh, sistema circulatorio. El sistema circulatorio, correcto. Que es una especie de circuito, ¿va? De acuerdo. Y luego pues tenemos algunas, ¿por qué les decía del sistema cardiovascular? Tenemos algunas propiedades que están ya, ¿verdad? La presión en las arterias, por ejemplo. La presión media en las arterias, la presión media en las venas, ¿verdad? Aquí se puede ver la diferencia de presión del lecho vascular, ¿verdad? Luego el volumen de sangre que más o menos bombea un hombre, ¿verdad? De 70 kilogramos. El tiempo necesario para la circulación completa, ¿verdad? El caudal en reposo y la viscosidad de la sangre, ¿verdad? A 37 grados Celsius en pascal segundos, ¿verdad? Y la densidad de la sangre, ¿verdad? Que es más o menos entre 1050 y 1060, ¿verdad? Eh, Que se va a es, es un rango, ¿verdad? Sí, 1050, sí. Ok. Y entonces aquí es donde yo les comentaba que por qué se enfatiza mucho en los lechos vasculares, la resistencia al flujo y se ven estos como resistencias, ¿no? Porque, y no en la arteria aorta como tal, ¿verdad? Porque al final aquí tenemos un cálculo bien sencillo, ¿verdad? De la aorta de un hombre, ¿cuál es la resistencia al flujo en la aorta de un hombre adulto, ¿verdad? Entonces se puede explicar, pues,
se dan los datos, ¿verdad? La aorta de un hombre adulto tiene un radio de aproximadamente 1 por 10 a la menos 2 metros. Se desea hallar la resistencia al flujo. La caída de presión, pues a ver, la podemos medir a una distancia de 20 centímetros, de 0,2 metros, suponiendo un caudal de 1 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces usted puede encontrar la resistencia al flujo, ayudarse de la tabla anterior que vimos de la viscosidad de la sangre, por ejemplo, y encontrar la resistencia al flujo de la arteria. Entonces nos damos cuenta que apenas son 37,2 kilopascales, ¿verdad? Que es bien pequeña. Ah, no, perdón. Esta es la resistencia al flujo. Y eso me va a llevar a encontrar la diferencia de presiones debido a esta resistencia al flujo. Entonces la caída de presión al final es bien pequeña en la arteria, ¿verdad? Porque tiene, no, o sea, no tiene mucho impacto la resistencia al flujo en la arteria. Eso es lo que queremos demostrar. Y si se fijan ustedes, se compara este valor con el que Ramón tenía la vez pasada, que era de 13,3 del sistema, ¿verdad? El que usted comentó, que era de 13,3 kilopascales, ¿verdad? La caída de presión. Entonces, al final, la resistencia al flujo en la arteria no tiene mucho impacto. Donde hay mayor impacto de la resistencia al flujo es en los lechos vasculares. Por eso la idea de enfatizar antes estos circulitos que son como las resistencias al flujo del sistema circulatorio. Prácticamente la resistencia de la oposición al paso de la corriente eléctrica es en electricidad, quizás es la oposición al flujo o al caudal, ¿verdad? Entonces, al final, en la arteria como tal no hay oposición. Donde hay oposición es en los lechos vasculares, ¿no? Que se pueden considerar como las resistencias eléctricas. Entonces, por eso es que con este cálculo sencillo demostramos que la resistencia al flujo en la arteria no tiene mucho impacto en la diferencia de presión, Pero ¿verdad? también no se le veía que, ¿cómo me dijo? Después puedo hacer un comentario ahí, Sí, dándole que este valor aquí no es que es muy pequeño, eso, y el caudal también es bien pequeño, que a la sí. Sí, que estamos hablando del sistema de cuerpo, del cuerpo humano, ¿verdad? Esos son pequeños. Pero si se fija usted, cuando compara la caída de presión en la arteria, mira el valor, 0,00372 kilopascales. Y la semana anterior que discutimos, por eso lo apunté aquí, el valor de referencia que dio Ramón del sistema completo, apenas son 13,3, son 13,3 kilopascales. Y aquí tenemos 0,0 kilopascales. Entonces, la caída de presión, arterial medio. exactamente. Que esta es la presión arterial media. Ramón quería comentar. Sí, Sí, siempre queda cerca de acá. sí quiero hacer el comentario de que esta ley de Ohm que el profesor Ricardo nos está presentando no es invento nuestro, sino que en el libro de fisiología así le llama el título, ley de Ohm. O sea, los fisiólogos así lo explican. Agarramos un libro de fisiología, vemos ley de Ohm, ahí está. Ahora, nosotros sabemos por qué ley de Ohm, ¿verdad? Porque la diferencia de presión viene siendo la diferencia de potencial, o sea, la fuerza electromotriz. El caudal en la corriente eléctrica y la resistencia al flujo en la resistencia eléctrica. Entonces nosotros sabemos que va a haber una alta caída de voltaje si la resistencia es grande y la corriente es grande. Entonces va a haber una caída de presión si la resistencia es grande o el caudal es grande. Entonces, enseñándolo nosotros como profesores, viéndolo desde el punto de vista del ley de Ohm, está mucho para poder comprender la fisiología del corazón. Ahora bien, el comentario que quería hacer sobre todo es que el cálculo que el compañero dice que es muy pequeño, ese lo podemos ver en el laboratorio. Podemos encontrar en un laboratorio de inmersión, acá, en física médica, o el de que parado, sentado, acostado, de ir a hacer un material, no. Está normal, el médico es normal, está sentado. Entonces, una de las sugerencias que yo hacía en mi tesis es que se diera la presión en el laboratorio, sería de tres posiciones, Ujú. parado, sentado y Te ha acostado. costado. Entonces, acostado, parado, erguido y sentado.
sentado. La que nosotros normalmente hacemos. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque, como les comenté en la parte del circulatorio, yo dije en la presión de las antenas manométricas y cuando estamos parados, cuando estamos erguidos, la mayor cantidad de variación de presión es por la altura. ¿Por qué es importante hacer las tres posiciones? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy viéndole acá, ¿no? Para. Erguido y sentado. Y que calculen las variaciones de presión, y calculen la presión. Entonces al final la presión baja en la misma. ¿Por qué? Porque es la misma, porque lo hemos metido a la altura y qué es lo que quiero yo enlazar? Que si hay una pequeña variación, se mide acostado, se mide parado, cuando se mide sentado, ya no es por altura, sino que por qué. Ahí está, por viscosidad. Esa viscosidad por el cálculo de cálculo es lo que explicamos. Hay unas pequeñas variaciones que las variaciones de presión en esas tres posiciones son por viscosidad, que no es mucha, porque baja. Por eso, entonces, a un paciente le podemos medir su presión sanguínea, no importa cómo esté. Muy bien, muy bien. ¿Se va siguiendo la idea, compañeros, por Zoom también? De los comentarios, la retroalimentación que vamos dando. Pueden comentar por chat también. Vamos ahí. Ok, voy a continuar entonces. Listo. Entonces ahí se puede ver entonces al final que también la caída de presión ¿verdad? En la arteria pues es pequeñita, entonces por eso el enfoque de la resistencia al flujo se va dando en los lechos vasculares, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos algunos valores aproximados de caudales y resistencias al flujo para un adulto en reposo y tendido, ¿verdad? Y ahí vuelve a reforzar lo que dice Ramón, que puede estar tendido, ¿verdad? Puede estar en reposo, al final pues tenemos algunos caudales y resistencias al flujo. Entonces vean que ahí no pone arterias, si se fijan, pone lechos vasculares, porque son los que presentan altas resistencias al flujo. Las tuberías, ¿no? Porque es como lo que vemos en ley de Ohm como la conducción, ¿va? El cable, pues, ¿verdad? Entonces lo que pone resistencia es el foco en electricidad, ¿va? Entonces aquí es el lecho vascular, ¿va? Entonces tenemos algunos valores de resistencia y de caudales en el cerebro, brazos y hombros, pulmones, bronquios, corazón, otros órganos, hígado, ¿verdad? Vaso, intestino delgado, intestino grueso, riñones. Entonces uno con esto, uno puede incluso hasta hacer aproximaciones de resistencias en serie y en paralelo, si usted los analiza, ¿verdad? Por zonas en el sistema vascular, ¿va? En el sistema circulatorio. Entonces usted puede llegar a tener aquello de sacar la resistencia equivalente, que es en serie es la suma de las resistencias vasculares, ¿va? Y en paralelo, pues, es la regla del recíproco, sale la misma idea, ¿verdad? Entonces aquí está la analogía, ya cuando hemos discutido un poquito, ahí están las dos leyes de Ohm, ¿verdad? Ya Ramón había comentado, ¿verdad? También esa idea ahorita, diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia, diferencia de presiones es igual a caudal por resistencia al flujo, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver la analogía de la ley de Poiseuille, que en el fondo es la ley de Poiseuille, y la ley de Ohm que conocemos normalmente. Por eso en el libro de fisiología así le llaman, es cierto. Nosotros hemos leído el libro de fisiología y sale la ley de Ohm del sistema circulatorio. Y entonces, para ir cerrando, ¿verdad? La idea, cuando a los médicos, ya en la parte clínica, no le van a decir a uno que la ley de Ohm o la ley de Poiseuille. Cuando ya van ellos a la parte de clínica, le dicen, ¿qué es la presión arterial? Y ya le dicen, ¿cuál es la fórmula de la presión arterial? Le dicen a los médicos. ¿Qué le dicen? El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, le van a decir ellos. No le van a decir que el caudal, pero al final es la misma ecuación de Poiseuille. Eso es lo que voy a mostrar para cerrar la presentación, ¿verdad? Que al final, si se fijan, tenemos la ley de Poiseuille, que es esta, ¿verdad? Diferencia de presiones es igual a resistencia al flujo por caudal. Entonces, en el sistema circulatorio,
¿verdad? El caudal se puede ver como una especie de gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco es el caudal. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Pues, ¿cómo se puede sacar la frecuencia cardíaca por por el volumen sistólico? ¿No? El volumen sistólico. Y entonces, esto, pues, incluso se han colocado en los examencitos de biofísica, se ha colocado esta idea para que ellos puedan sacar el caudal. ¿Verdad? El tri pasado, creo que estaba, no sé si te acuerdas, Carlos, estaba ese problemita. El problema el avanzado, ¿va? Se podría decir, el objetivo avanzado, que daba la frecuencia cardíaca para poder y daba el volumen de sangre, el volumen sistólico para que uno pudiera sacar el caudal, ¿no? Así que al final el caudal, uno en física lo llama caudal, pero ellos ya en la parte clínica lo llaman gasto cardíaco, ¿verdad? Y entonces ellos pueden ver la, con, con la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Porque ellos se usa mucho, bastante también se puede sacar, ¿verdad? El caudal, usted puede, hasta los relojes miden la frecuencia cardíaca ahora, generalmente, ¿va? Entonces, y uno puede más o menos tener idea de lo que es el volumen sistólico, ¿verdad? Entonces uno puede sacar el gasto cardíaco. Y luego la diferencia de presiones, ¿verdad? La ponen ellos como la presión arterial, le llaman ellos, ¿verdad? Y la resistencia vascular periférica, que le llaman ellos RVP, es la resistencia al flujo que vemos nosotros ahorita, ¿verdad? Entonces al final, la resistencia vascular periférica, pues al final tiene que ver con las paredes de las arterias, con la tubería. Y ahí está la geometría de la tubería, longitud y radio, ¿verdad? Y viscosidad en el caso que va el fluido ahí. Entonces al final, ¿verdad? Uno pues la compara, ¿verdad? Con eso que acabamos de decir, y esta es exactamente la ecuación de la presión arterial en términos del gasto cardíaco y la resistencia vascular. Entonces, es la que ellos usan ya en la parte, cuando están ya ellos en la parte médica, clínica, que ellos dicen, bueno, usted pregunta a cualquier médico qué es la presión arterial, le van a decir gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, perdón. Y ellos al final, esos análisis que hicimos nosotros lo hacen en base a estas dos cantidades. ¿Qué pasa si el gasto cardíaco es menor? Entonces ya empiezan a medicar, ¿va? Ya empiezan a usar el fármaco, ¿va? No lo dicen desde el término de vista del caudal. Entonces uno tiene que luego aterrizarle la idea de que la ecuación es la misma. Solo que el contexto, ¿va? Es aplicado al sistema circulatorio. Porque la de Poiseuille no solamente es para el sistema circulatorio, la de Poiseuille es para cualquier fluido viscoso. En cambio, aquí ya estamos adaptándola al sistema circulatorio. Entonces, por eso es que ya en el contexto médico es la misma ecuación, pero ¿verdad? Entonces, si ya les empezamos a hablar así nosotros desde acá, ya ellos en fisiología, eso lo vi en física, ya van a, entonces se ve el aporte de la física en la, ¿no? Señor, ese valor ahí de es feo para mí, cambio. ¿Cuál? ¿Eso qué es? El volumen sistólico. Pero, Es el volumen de sangre que se bombea en la presión sistólica cuando se contrae el ventrículo, ¿no? manera de medir eso. Sí, por ahí. De hecho, de hecho, no, sí, es que el volumen sistólico es cuando ustedes componen ahí nada más el volumen, la cantidad de fluido que está bombeando, el volumen, litros. Ajá, ajá, los litros, ¿no? Creo que por aquí pusieron algunos. Volumen de sangre, es un volumen. Eso es lo que es el volumen sistólico porque es cuando el ventrículo se contrae, entonces en el proceso de la parte sistólica. Ajá, ahí está lo que dijo Ramón. La volemia, exactamente. Exactamente. Ahí está, ya Ramón complementó la idea de Luisito. La volemia o el volumen sistólico también le llaman ellos. Ajá. Y la última era cuando era esa era Gasto cardíaco, gasto que al de final es el caudal, es el mismo caudal, solo que se puede calcular también con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y la resistencia vascular periférica es la que tiene que ver con la geometría de la tubería, el vaso, ¿va? El conducto sanguíneo, en ese caso. Entonces, así es como la manejan ellos en el léxico de ellos ya. La ley de Poiseuille. Presión arterial, le dicen ellos, es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ujú. Correcto. Y, el modelo idealizado y luego, porque también el caudal de repente no se puede medir,
¿verdad? Pues, se puede medir con el volumen sistólico, ¿verdad? Pero también, también existen aparatos que me pueden medir la diferencia de presiones, ¿verdad? Perdón, la resistencia al flujo, ¿verdad? Que son eh, el medidor de flujo Doppler, ¿va? Que emite ondas ultrasónicas en dirección diagonal hacia un vaso y las ondas reflejadas por los eritrocitos y los leucocitos pues son captadas con un sensor de corriente, ¿verdad? Y luego la frecuencia de las ondas reflejadas es mayor para una cantidad proporcional de la velocidad del flujo hacia el sensor por el efecto Doppler, que luego ellos lo estudian en biofísica, ¿va? Y se hace en un laboratorio con efecto Doppler, ¿va? Exactamente, entonces ya uno sí ya le va adelantando que en biofísica va a estudiar, ¿verdad? El efecto Doppler que le va a permitir luego, pues, hacer mediciones, ¿va? Con flujo Doppler, ¿va? En física médica vimos, va el laboratorio de Doppler, ¿verdad? Tal cosa o algo se puede hacer, va para medir flujo sanguíneo y caudal, ¿verdad? Otras técnicas que son usadas también son técnicas de Fick, ¿verdad? Que es para el flujo sanguíneo en cualquier órgano, ¿verdad? Se hace, este se hace con la cuantificación de una sustancia, ¿verdad? Determinada, eliminada de la corriente sanguínea por el órgano que se está estudiando, ¿va? Por unidad de tiempo, y luego ese valor obtenido pues se divide por la diferencia de concentración de la sustancia entre la sangre, y son técnicas que luego ellos mismos estudian en fisiología, ¿va? Esto aparece en cosas, aparece en libros de fisiología, estas técnicas, ¿verdad? Que se usan en los centros de salud, en las clínicas, ¿verdad? Luego está el método de óxido nitroso, ¿verdad? Y que es para medir el flujo sanguíneo cerebral, ¿verdad? Y entonces es así con que con estas técnicas usted puede también medir el flujo sanguíneo, ¿verdad? En diferentes lechos vasculares, ¿verdad? Por eso aquí, si se fijan, habla de órganos, porque pues, es para la parte de lechos vasculares, ¿va? Hígado, cerebro, etcétera, ¿verdad? Y luego está el pletismógrafo, la pletismografía, ¿verdad? Que es un aparato que se conecta también al antebrazo, por ejemplo, ¿verdad? Y puede medirle los cambios en la cantidad de sangre o líquido intersticial, ¿verdad? Y entonces son aparatos que ya están fabricados, y aquí tengo algunos dibujitos, por ejemplo. Este es un medidor de flujo Doppler, ¿verdad? Y tenemos un pletismógrafo, ¿verdad? La pletismografía que se conecta en diferentes partes para medir el cambio en la sangre, ¿verdad? En el volumen del antebrazo, por ejemplo. Aquí se conecta en el antebrazo, otro en la pierna y se van viendo las diferencias de volumen, ¿verdad? Y graba el volumen, ¿verdad? Y pues en cada pulso. Entonces son aparatos que me permiten a mí, que son desarrollados por los ingenieros biomédicos, por la parte que estudian esta parte de los componentes, va para medir estas cantidades en los lechos vasculares, ¿va? Como son el flujo sanguíneo, la resistencia al flujo, porque no siempre se puede medir por su complejidad. Entonces uno busca medir el caudal o la diferencia de presiones, ¿va? Pero también existen estos medidores que miden el flujo sanguíneo. Y más o menos esa es la presentación. Luego se pueden hacer guías de estudio para que ellos hagan el tema de viscosidad, ¿verdad? Hay problemas que se les da el radio, la arteria, cosas así como las que dijimos, ¿va? Pero más o menos esta es la parte conceptual que se puede discutir con ellos. Carlos, y la cuestión de la otra hora de médica, que esa hora la felicidad. Entonces, no sé si se entendió la idea de la viscosidad. Complementa con lo que dijo Ramón la semana pasada, ¿va? Y, y lo hace, y profundiza, ¿va? Ajá, ajá, sí, sí, un comentario lo pueden hacer acá, ¿verdad? Ok. Entonces, no sé si hay preguntas por el lado de allá de Zoom, de San Pedro Sula, si tenemos algún comentario, alguna duda, inquietud, puede ser por el chat, ¿verdad? ¿Te ha quedado claro? La analogía con la ley de Ohm, sobre todo, eso fue el último que se discutió. Y acá en Teus, va a hacer Ramón el comentario. Sí, el Ok. comentario es que se pueden dar cuenta que esta es la cereza del pastel, pero entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tenemos que ver bien esos contenidos, cómo regularlos, porque toma el tiempo. Lo del pistón, yo siempre digo, es Pascal, y no llegamos a ver
que realmente ellos ocupan. Y entonces ahí que sería sugerir hacer un taller un día de estos y ver cómo se regula eh, sobre la física y el contenido. Vamos a llegar a la secretaría. Vamos por acá para que, En electricidad, por acá básicamente, para que lo en escuche. física médica. Ajá. Ahorita, Ricardo, muchas gracias. Y, Gracias. sí, que perfectamente. Profesores que al menos inicialmente estén asignados. Tanto hemos- Aspiran porque en el sentido que ahora estos países o igual es más. Sí, y esa dosificación realmente está. Ustedes que comenzaron biofísica, física médica para el segundo pack, entonces sí, tiene ese cuaderno de trabajo, el cuaderno de trabajo principal, y vamos a bajar el libro para saturarnos de toda la información que está ahí y que corre con decir todo plano y entonces, que ya quede programado, este día hacer esto, este día esto, también vamos a programar. Yo le preguntaba sobre la extensión de, ¿no? Ven acá para que escuchen, Luisito, el comentario que va a hacer usted. De los comentarios. Es que yo veo que en física médica necesitamos más tiempo. Entonces, yo con gusto miro la programación, preparo mi clase y pues dentro de esas cosas, pero capaz me voy quedando atrás. Entonces, cuando llega el periodo, cuando llega la fecha de examen, ¿qué pasa? Luis Alonso está atrasado. Y entonces hay lío ahí, ¿verdad? Entonces, es lo que yo le pregunto ahí. Y lo que pasa es que no vas a decir, nosotros, depende de los coordinadores de medicina, nosotros le hemos los empuje suficientes, primero para rescatar los pulsos, recién porque estamos por lado, creo que ahora estamos bien. Medicina está cambiando un plan que va de 8 a 7 años, está elevando el número de créditos, está saturando su semestre, tiene 25 créditos por trimestre en el primer año, aumentó clases y de la última conversación que tuvimos, últimos 10 minutos, el coordinador de la ciencias médicas dijo que lo que se podía garantizar eran los 4 créditos que tenemos. Al quinto, no, tendrían que verlo, también evitantes y carreras. El siguiente día, y el siguiente día fuimos a cargar hasta superior ingeniería y hemos andado y nada, dijeron los médicos, allá no los certificados. No se pueden poner más de 5 unidades en el test porque todos los efectos se superan una semana de vida que tienen. Entonces, técnicamente, por ejemplo, no hay de dónde sacar una diferencia, ¿no? Pero al mismo punto, entonces, ¿qué hacemos? Pensar bien, ¿no? Lo que se puede. Ahorita siente que lo que se está dando es bueno, es lo que está escrito en el plan de la facultad de Ciencias Médicas, pero eso fue hecho para el semestre. Entonces, lo que estamos sufriendo hoy es un caso de semestre a trimestre, y entonces si queremos con bueno, nunca, pero esta parte no, que justamente para lo que ellos nos ocupan, para esta parte de física médica o esta parte de física. Entonces, van a seguir jugando con el directo y van a ver qué podemos hacer. Listo, Carlos, gracias. Vamos.
por la retroalimentación. ¿Hay alguna pregunta por el lado de San Pedro, Sula, compañeros, por Zoom, o estamos bien? Porque si ya Todo bien. todo bien, qué bueno, ok. Entonces sería pues prácticamente eso la sesión de hoy, ¿verdad? Ahí tendríamos que dejarlo. Listo, Gracias, Mike, gracias. Nadia, listo. Estamos pendientes, Hernán, ahí nos comunicamos. Listo, Walter. Vaya, está bueno. Gracias. Listo. Listo, Sadia, cuídense. Eh, ¿Dónde?